Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Lucas capítulo 6 versículo 17 al 19. Hemos escuchado palabra de Dios. La Fundación Bíblica te invita a participar tanto de esta aula internacional Hoy Apegados a Él, como sus cursos online en mol.fundacionbiblica.com. También Adoración de Siervos todos los martes a las 7:30 de la tarde España a través de nuestro canal de YouTube. Para cualquier información escribe a fundacionbiblica@gmail.com. Aprendamos juntos del Maestro. Te esperamos. Galilea de los gentiles. Esta mañana hemos estado estudiando dos cosas muy importantes y las dos tienen mucho que ver con la descontextualización y con pasar por el tamiz cultural, personal y de la época, es decir, del siglo en que vivimos. Todas las cosas o algunas cosas, por lo menos estas dos. La primera tiene que ver con la predicación de nuestro Señor Jesucristo. Marcos 4:14 nos dice así: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hasta aquí hemos leído palabra de Dios. Bueno, al no leer los evangelios sinópticos, es decir, Lucas y Mateo, que nos cuentan el mismo relato pero desde otro ángulo, entonces nos perderemos detalles tan importantes como, por ejemplo, ¿cómo es que predicaba nuestro Señor Jesucristo? Es decir, la forma. Mucha gente ha pensado que predicaba gritando en las plazas y en las calles de los pueblos. Y ahí es que mucha gente ha fallado con eso. De hecho, comentaba en la clase que en una ocasión me tocó ver a un hombre con un cartel ahí sobre su cabeza y gritaba: arrepentíos, arrepentíos, el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente lo miraba y se reía de él y pasaba de largo y ni siquiera le prestaba atención. Además, sin contar con que en las películas, por ejemplo, estas que saca Hollywood, ¿no? Del día después de mañana, o esta del meteorito que venía hacia la Tierra, que ya no me acuerdo, Armagedón, y otros tantos, pues sacan precisamente a este tipo de personas con carteles y gritando que la gente se arrepienta, pensando en que Cristo hacía eso y que lo están imitando. Pero eso no dice la Escritura. Vamos a ver qué es lo que sí dice la Escritura. Vamos a Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, mira, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo enseñaba en las sinagogas, no andaba como una persona loca ahí pegando gritos por las calles pregonando. Si no, ¿sabes qué? Ni siquiera lo hubieran tomado en serio. Él hablaba con autoridad. También enseñaba en lugares propicios para que todos pudieran escuchar. Se acostumbraba a enseñar en el campo, en el camino mientras la gente andaba, quizás también en lugares como en la playa, lugares amplios donde pudiera venir mucha gente y pudieran aprender, pero tenían a sus discípulos. En este pasaje nos dice un pueblo en particular, Capernaum. ¿Por qué Capernaum? Bueno, en Capernaum vivían algunos de sus discípulos. Vamos a Marcos 1, versículo 16 al 20. Dice así: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano,
también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Así que Capernaum seguramente era el lugar de estancia y predicación. Por ejemplo, la casa de Pedro, Marcos 1:29. Dice así: al salir de la sinagoga vinieron a casa ¿de quién? De Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Eran 4. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¿A la puerta de qué? De la casa de Simón, es decir, de Pedro. ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, pues 4 de sus discípulos, seguramente la esposa de Pedro y también su suegra. ¿Lo vemos? Vamos a Marcos 9:33. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo ¿en la casa de quién? Pues en la casa de Pedro. Les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Así que por esto entendemos que la casa de Pedro sirvió de refugio, de aula de clases, de hospedaje para todos, de muchas cosas. La vida de Pedro se vio completamente transformada. La familia de este hombre tuvo que acostumbrarse a una nueva manera de vivir. De ser un pescador que cumplía con su propia rutina de pescador, pues pasó a una vida totalmente fuera de su control personal. ¿Y qué podremos decir de la esposa de Pedro? De ser lo más importante para él, quizás, no lo sé. Pasó a ponerse de lado para que su marido sirviera con total libertad al rey, y ella menguar para que él creciera. Y de verdad, benditas las mujeres que no ponen tropiezo a sus maridos para cumplir su llamado, que animan, que sostienen, que se alegran en el Dios de su salvación, porque las ha puesto por columnas y no por goteras, por cargas pesadas, como unas losas grandes en la vida de sus maridos que tienen que arrastrarlas literalmente. Y con esto no estoy diciendo que, por ejemplo, porque además mal se entiende que si el pastor es el pastor, la esposa tiene que ser pastora. Eso no es así. Es como el que es médico. La mujer no es médico, ¿a qué no? El que es ingeniero, la mujer no tiene por qué ir a la obra a hacer cosas. A veces la gente agobia demasiado a las esposas de los pastores de una manera tremenda. Yo no veo a la esposa de Pedro en todas las cosas que hizo el Señor y anduvo recorriendo las ciudades con Pedro. Ahí no estaba la esposa. Seamos, por favor, más conscientes cuando leamos las Escrituras y no seamos religiosos cargando a las esposas ya de por sí con lo que tienen, con cargas de hombres. Pero también es una verdadera lástima las mujeres que siempre están poniendo tropiezo a sus maridos porque son insensatas, infructuosas, y de verdad, ojalá se arrepientan pronto. Una vida transformada, por ejemplo, de una suegra que desfallecía y ahora era toda una diaconisa. Le fue dada una nueva vida para servir nada más y nada menos que al Rey de Gloria y a sus hermanos consiervos. Dios nos cambia la vida y a veces resulta, para los que están a nuestro alrededor, bastante incómoda. Pero benditos todos los que contribuyen a que como siervos de Dios nos faciliten un poco más el trabajo y no se conviertan, como lo acabo de decir, en una losa pesada. Que todos juntos, ya sea que uno sea el que vaya a andar y trabajar y otros sostengan con ayudar y facilitar las cosas, estas vidas se convierten en un delicioso y delicado perfume. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que opera en la vida de esas personas, porque el viejo hombre ha quedado atrás, está completamente muerto. Así pues, el maestro se fue a una tierra un poco peculiar. Y aquí es donde viene el otro punto. Ya hemos visto entonces la enseñanza, ya hemos visto cómo el maestro predicaba, no andaba gritando por ahí. Ahora esas modas de que
estos predicadores que pegan unos berridos que, madre mía, yo no sé cómo aguantan la garganta. Pero bueno, vamos al siguiente punto. ¿Y cuál es? Leamos Mateo 28, 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A ver, me vas a decir, ¿qué tiene que ver esto con todo lo que me has dicho? Pues del maestro que estaba en Galilea, que se fue a Capernaum. Pues tiene que ver mucho. Fíjate bien, le está diciendo el Señor a sus discípulos que a su vez hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues vamos a detenernos aquí. Vemos entonces a Jesús resucitado en este pasaje. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Pues en Galilea. ¿Qué cosas, no? ¿Qué tenía esta ciudad? ¿Por qué en Galilea? Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente podcast porque es muy interesante. ¿No te despierta la curiosidad por qué se menciona tanto Galilea? Veamos pues. Galilea de los Gentiles, así se llama nuestro estudio de hoy. Bueno, ¿qué tenía esta ciudad? Muchos dicen que el ministerio de la predicación del Maestro solo comienza con los judíos, con su pueblo natal. Pero ¿sabes una cosa? Han errado por no conocer la historia, por no leer con cuidado, por no investigar. Mira, resulta que las tribus del norte, a causa de su gran rebelión, de haberse ido tras Jeroboam, quien había adulterado completamente la adoración de Dios, desobedeciendo plena, total y llanamente todos y cada uno de los mandatos del Todopoderoso, acarrearon graves consecuencias. Vamos a ver un poquito de esta historia. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 29 en adelante. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías silonita, y estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo.
Y tomando Ahías la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Mira, es curioso porque aquí dice la gente: ay, pero mira Dios, que no sé qué. Bueno, cuando la gente, como nos habla Pablo en Romanos 1, no tuvo en cuenta a Dios ni le dieron gracias habiéndole conocido, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, una profecía que obviamente se cumplió al pie de la letra, como todas las profecías que están escritas en la palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 25 en adelante. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte Efraín y habitó en ella. Y saliendo de ahí, es decir, ya había pasado tiempo, ahora regresa, ¿verdad? Toma las tribus, las 10 del norte, pero como no querían que bajaran a Jerusalén a adorar al Señor, no fuera que se arrepintieran y entonces se volvieran a unir, él obviamente se iba a quedar sin reinar en esas 12 tribus. Claro, lo que quería él era separarlos. Así que se le ocurrió esta fabulosa idea. Mucho ocurre con los religiosos, a adorar como a ellos se les pega la gana. Pues así hizo, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Mira tú qué buena idea de este hombre tan horrible. Versículo 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo que no eran los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne el mes octavo a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo Betel, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventado de su propio corazón, e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Mira tú, los religiosos es exactamente lo que hacen. Se crean sus propios caminos de adoración y además influyen en los demás para que se unan precisamente a sus ideas retorcidas. Pero eso sí, bien untadas con ese betún religioso, con ese manto, con esas palabras, ¿no? Porque así él lo dice, ya es fiestas solemnes, sacerdotes, no te preocupes, el Señor lo levantó, ¿no? Pero a Dios, ¿quién le va a engañar? Esas tribus, sobre todo las del extremo norte, continuamente sufrieron invasiones. Y si conoces un poco de estrategia militar, y si no, pues ahora mismo nos enteraremos, sabrás que una vez conquistada una tierra, inmediatamente empiezan los conquistadores a mezclar la población con otras culturas. Matan a toda la gente inteligente y dejan al populacho. Entonces mezclan esclavos de muchos lugares para que las raíces morales, culturales, lo que les une, queden disueltas. La fe obviamente contaminada, la moral deshecha, manchada y mezclada con otras formas de vida. La Galilea de las naciones que se nos menciona en la Escritura era una región en la que se relacionaban judíos y paganos ya por largos años.
Limitaba con Fenicia, Betania y Traconítida, al sur con Samaria y al este con las regiones del otro lado del Jordán, Transjordania, donde se encontraban las 10 ciudades helenísticas o Decápolis. Vamos a leer nuestro texto, por favor, que es Lucas 6, 17 al 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Menciona otros 2 lugares, o sea, había muchísima gente, pero aparte de Tiro y Sidón. Si estás en el grupo internacional, yo ya he puesto en el aula varios mapas para que te ubiques, y si no, búscalos en internet y verás de qué estoy hablando. Dice pues en nuestro texto que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Así pues, en estas predicaciones y enseñanzas venía gente de la costa de Tiro y Sidón, 2 costas importantes de gran comercio, embarcaciones que iban y venían por todo el imperio, recorrían el mar Mediterráneo. Iba y venía gente pues de todos lados. Por tanto, pon atención, el Señor estaba predicando ¿a quién? A las naciones que estaban concentradas en el norte de Israel. La gente que llevó el evangelio a otras tierras. Y lo digo porque los mismos discípulos dijeron que habían otros que predicaban en su nombre. ¿Nunca te has puesto a pensar de dónde habían escuchado estos otros el nombre de Jesús? Incluso también en el imperio se escuchaba de gente que ya conocía a Jesús. Vuelvo a comentar, en la zona de Galilea había gente de todo el imperio, así como lo oyes, y gente que iba y venía y viajaba por todo el Mediterráneo y todas esas costas y ciudades, porque era un lugar de comercio. Lo vemos, y además Tiro y Sidón ya no pertenecían a Israel, ya estaban muy al norte. Entonces venían extranjeros, y dice el texto, si lo lees bien, venía gente, dice, una gran multitud de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Vamos entonces a Marcos 9:38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos seguía. ¿Te das cuenta? Filipenses 1, versículo 15 al 18. Algunos, a la verdad, dice Pablo, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Te das cuenta? Vámonos a 2 de Corintios 11:12. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Te das cuenta? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sabemos también que mucha gente que siguió a Jesús y se vio beneficiada por él, no era gente que verdaderamente se convirtió, es decir, que se arrepintió de sus pecados. Simplemente iban para ver qué podían sacar. Simplemente pues porque estaba el amigo, como ahora, como hoy en día en las congregaciones. La mayoría de muchas congregaciones, la gente no es salva. Así pues, la gente que había venido a Cristo no venía para escucharle, venía solo por lo que podía sacar de él. Querían sanidad física y luego vieron una oportunidad para beneficiarse. Nada lejos, pues, lo que acabo de decir, de lo que ahora ocurre en cantidad de lugares alrededor del mundo. Recordemos que el remanente es pequeño. Cristo predicó entonces ¿a quién? A las naciones. Había preparado el camino.
les había enseñado a sus discípulos cómo se hacen las cosas. Sus discípulos debían, igual que nosotros, seguir su ejemplo y sin duda lo siguieron haciendo hasta el fin. Galilea, sin duda, era tierra de extranjeros, un lugar estratégico para que la semilla fuera a toda la tierra. Un lugar donde muchas semillas iban a caer en buena tierra, otras sin duda en pedregales, en piedras, y muchas iban a ser robadas, exactamente igual que hoy. El Señor inicia su iglesia con 12 columnas, y esas 12 columnas estarían fundamentadas en una roca sólida que es Cristo, a la cual se añadiría Matías y más tarde Pablo. Pablo, quien representa un hijo más, una columna que no aparece en las tribus. Pues con Matías ya eran las 12. Recordemos que Judas se quitó la vida y se perdió. Ya hemos visto que el Señor rompe muchos patrones, pero así es Él. Él no sigue ni el rito, ni la religiosidad, ni la impone, sino así como Él es el que es. Nace en Pablo la columna que representaría a la novia, a la iglesia, porque Pablo era judío en su totalidad, pero era un ciudadano romano enteramente. Y nosotros somos enteramente gentiles, pero a su vez nacemos de Cristo. Y Cristo era judío, no se nos olvide. Y yo no estoy ahora diciendo que hay que volvernos judíos o judaizantes, por favor, no se entienda eso. El Señor fue directamente a predicar tanto a la oscuridad en Israel como a la oscuridad que plagaba las naciones, el mundo. Nadie quedó exento de su gracia, su poder, su amor, su luz maravillosa. Dice Lucas 6:14, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, que quiere decir extranjeros. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Recordemos que dice la palabra de Dios: a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Y entonces el Señor va a Galilea de los gentiles, de los extranjeros. Las naciones representadas en Galilea, en Capernaum, aún Tiro y Sidón vieron gran luz. Aquellos que estaban asentados en sombra de muerte, la luz les resplandeció. Y por eso, desde entonces comenzó a predicar, proclamar el arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿A quién? Pues a las naciones, a los gentiles. ¿Lo veis? Cristo se acercó a todos, no solo a los judíos, a todos. El reino de los cielos se acercó al mundo entero, tal y como lo dice la Escritura. Y continuando con los acontecimientos, Lucas completa la historia en el versículo 17. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y ahora veremos algo maravilloso que conmoverá nuestras almas, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. El verso 18, los que habían sido atormentados de espíritus inmundos. Aquí hay que observar, no dice habían sido liberados o exorcizados, sino sanados. La palabra es serapeuo, que quiere decir, mira, servilmente. Y te preguntarás, ostras, ¿qué tiene que ver con ser sanados? Bueno, pues mucho. El siguiente significado de esta palabra nos dará más luz. ¿Sabes qué quiere decir? Adorar, honrar. Es decir, que estas personas fueron perdonadas de sus pecados y ahora quedaron libres para adorar a Dios y servir con sus vidas. Pero no todos. Dice aquí que los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. No dice cuántos. Dice que había habido gente así. Estos a su vez marcharon a sus lugares donde vivían y bien pudieron ir llevando el evangelio. Esta palabra, serapeuo, viene de otra que es serapón, que quiere decir
servidor de baja categoría. Asistente es un término de dignidad, mira, y de libertad. Eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. Nos ha liberado ¿para qué? Para servirle dignamente en Cristo y en libertad. Si no entendemos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, estaremos como Jeroboam, inventándonos nuestros propios caminos y siendo aborrecibles delante de Dios. El Señor nos ha liberado. El Señor nos ha enseñado el camino. El Señor predicó a todas las naciones tal y como se dice en la Escritura, y a sus discípulos les enseñó cómo hacer las cosas. Y nos lo está enseñando hoy mismo, a ti y a mí. No es estar pegando de gritos, no es nada que no sea vivir la vida de Cristo todos y cada uno de nuestros días hasta que Él venga. Sigamos aprendiendo. Bendiciones.